Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes, los saludo afectuosamente mientras estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y entro inmediatamente en mi biblioteca, que es el sector donde me atrinchero todas las tardes a las 8 puntualmente. Son exactamente las 8:01 de la tarde. Se escucha en el jardín el sonido de los pájaros, las bandurrias, en este sector precordillerano donde estoy. Y hoy día voy a cruzar, como lo hago habitualmente, desde mi jardín al patio de la escuela, que está muy cerca de aquí. Me encanta escuchar el sonido de los niños y el de las campanas, es decir, la vibración energética de una escuela. Y eso es lo que estoy escuchando ahora. Y cada vez que entro en la escuela y me pongo a pasear y divagar entre niños y pájaros, la veo a ella, la gran maestra, la gran pensadora de la educación que tenemos en Chile, la gran poeta de la educación y la gran educadora poeta, Gabriela Mistral, y me gusta oír su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Quiero leer hoy día un fragmento, como lo hago habitualmente, de Gabriela Mistral, de sus prosas, que siempre se las he recomendado vivamente. Gabriela Mistral la conocemos como poeta, pero la hemos leído poco como prosista, y es una prosista fenomenal, originalísima, apasionada, fervorosa en su prosa, y tiene dentro del libro Pasión de Enseñar, donde están reunidos algunos de sus pensamientos pedagógicos más importantes, un capítulo que ya hemos leído otras veces, otro fragmento, que se llama Pasión de Leer. Ella habla del apetito de leer. Pero quiero detenerme en un pequeño fragmento que viene al final de ese primer capítulo dentro de Pasión de Leer. Dice: yerran los maestros que, celando mucho la calidad de la lectura, la matan al imponer lo óptimo a tirones y antes de tiempo. Debemos condescender algo o mucho con el niño, aceptándole ciertas lecturas o bobas o laterales. He visto a chiquillos bostezar por unas Ilíadas en versión llamada infantil y que se despabilaban enseguida por cualquier Julio Verne. Aceptemos ladinamente el gusto zurdo del niño por la aventura mal escrita, que una vez hecho su estómago de lector, la aventura sandía irá trepándose hacia Kipling y Jack London, y de estos a otros, hasta llegar a la Divina Comedia, al Quijote o al Mundo de Calderón. Dicen que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. También lo solemne anticipado puede empalagar de lo serio y por toda la vida. El fastidio lleva derecho a la repugnancia, dice Gabriela Mistral en ese peculiar estilo suyo de redactar. Es decir, lo primero que hay que evitar, dice Gabriela Mistral, es el fastidio en el niño. Ella insiste mucho en lo importante que es primero la educación oral y luego pasar a la dimensión escrita, que debemos condescender con lecturas bobas o laterales, algunos las llaman hoy día insulsas, y que en realidad a veces una de esas lecturas llamadas bobas o insulsas puede ser el antecedente o el primer paso de alguien que podría llegar a convertirse en un gran lector después. Hay harto de misterio en esto, cómo alguien se convierte en un lector, cuáles son las lecturas más adecuadas. Hay misterio, pero también hay investigaciones.
y hay un campo de investigación que tiene que ver con la comprensión lectora, cómo leen los niños, cuáles son los pasos que dan cognitivos, lectivos, etcétera. Y sobre eso vamos a conversar con Margarita Alarcón, académica de la Universidad de Chile, investigadora asociada en Educa Universidad de Chile, Educación Universidad de Chile, CIAE. Ella es PhD en Lingüística de la Universidad de Lancaster, es licenciada en Letras y Lingüística Hispánica de la Universidad Católica, y hoy día me voy a sentar con ella hoy día en este banco, aquí en el recreo, en el patio de la escuela. Margarita, muy bienvenida al patio de la escuela y también a Desde el Jardín. Muchas gracias por la invitación, así que vamos a conversar ahí. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de Mistral, así que qué mejor introducción ahí al tema que vamos a tratar. Eso me interesa mucho, Margarita. A ver, ¿en qué sentido estás tú de acuerdo? ¿Cómo recibes tú esta reflexión de Gabriela Mistral sobre los primeros pasos del niño lector? Hay algo muy importante que se está trabajando actualmente y hace ya varios años con la política del libro y la lectura, que tiene que ver con el fomento lector. Y una de las cosas importantes que rescata el fomento lector es el espacio que tiene que tener la infancia, también la juventud, con la libertad. Tiene que haber un espacio de libertad, y eso significa que la obligatoriedad que a veces se utiliza en la escuela para la lectura es algo que puede contrarrestar, y justamente a eso apunta un poco, yo creo, lo que va Gabriela Mistral. Puede generar el fastidio, efectivamente. Entonces hay que crear ese espacio de libertad. Margarita, ahí yo tengo dudas. Yo también soy profesor y también he sido profesor de aula, profesor de castellano, se decía antes el viejo castellano, ¿no? Pero ahora es profesor en lengua y comunicación. Bueno, y tenía distintas experiencias. Yo creo, como tú, en la libertad del lector. Eso me parece que incluso hay un autor francés que habla sobre los derechos del lector. Es decir, el derecho incluso de saltarse un capítulo a otro, el derecho de no leer un libro que te gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué piensas tú de los clásicos? Porque a veces uno dice, ya, se ensaya uno, se atreve a proponerle un clásico a un alumno. Si tú te fascina ese libro, no vas a contagiar tal vez al alumno, y tal vez no sea ese el único espacio donde un alumno, donde hay rodeado una carencia cultural, nunca se va a encontrar con esos clásicos. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Sí, yo con los clásicos es un tema que es bastante recurrente, porque efectivamente los clásicos están escritos en otra época. El contexto del clásico es totalmente distinto al de la infancia y la juventud actualmente, pero eso significa que ahí la tarea del profesor, de la profesora, es hacer una mediación. Es un puente. Yo siempre le hablo a mis estudiantes que hay que hacer un puente entre esa literatura clásica y lo que los niños y las niñas están haciendo ahora actualmente en la sociedad. Entonces hay que vincularlo. Y mientras si eso se vincula, y se vincula de manera significativa, claro que los podemos enganchar con los clásicos. Por ejemplo, yo he tenido muy buenas experiencias leyéndoles mitos griegos a los niños, mitos también de pueblos originarios, pero fíjate que he descubierto pasión por ciertos mitos griegos que me ha sorprendido en niños millennial, por decirlo así. ¿Será porque uno se los cuenta oralmente primero? ¿Porque uno encontró buenas versiones? ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Yo creo que la clave ahí está en la mediación que se hace, y eso significa como qué es lo que yo llevo al aula junto con ese texto. El texto no es solamente llevar el texto mismo, sino que todas unas estrategias pedagógicas y cómo yo lo vinculo con los intereses de los estudiantes. Y eso puede ser variado. O sea, por ejemplo, yo he visto trabajo, y hay una colega que trabaja harto ese tema, que es Lorena Berríos, que ella ha trabajado cómo los clásicos se vinculan con justamente otro tipo de situaciones o de prácticas culturales, como por ejemplo los memes. Entonces, un clásico griego yo lo puedo vincular también a un meme o a otras prácticas culturales actuales, que les van a hacer mucho más sentido que si yo llevo solo el texto pesado, rígido, y me enfoco solo en eso. Interesante, ¿eh? El clásico griego y meme, no habría pensado nunca eso, pero ¿cómo? ¿Cómo se vincula un meme? ¿O es hacer un meme a partir de un mito griego clásico o qué? Es que es bonito porque los textos es significado, y en el fondo yo al menos pienso que la tarea ahí del docente es llegar a que el estudiante pueda interpretar ese texto. No solamente lo que está ahí, o sea, la comprensión lectora no solo involucra
identificar las pequeñas como marcas de sentido, sino que también las grandes. Y en las grandes marcas de sentido yo tomo el gran como interpretación o las metáforas que están en los mitos griegos, y esas son metáforas que también están en los Simpsons o que también están en las distintas prácticas culturales, porque son temáticas que son recurrentes en la sociedad. Claro que sí. Fíjate que hace tiempo vino un profesor, un psicólogo en realidad francés a Chile, que incluso lo llevaron a varios colegios vulnerables en Santiago también en la quinta región, y él había hecho un trabajo a través de los mitos para sanar a niños con problemas no solamente cognitivos, sino niños que habían sufrido violencia, abuso en su infancia, niños muy violentos, y había logrado, después de varios fracasos, que partió como profesor y lleno de idealismo, y les trataba de leer unos preciosos cuentos al comienzo de clase y no le resultaba, y de repente con algunos clásicos donde hay violencia, donde hay temas que siguen siendo universales, logró enganchar e incluso logró hacer un trabajo terapéutico con los alumnos. Sí, o sea, los textos, yo creo que en general la literatura también tiene ese poder de que como la idea o el sentido, yo creo, en el aula es también vincularla con la experiencia de los estudiantes, a veces generan esas situaciones que despiertan otras experiencias. Y ahí de nuevo lo importante es que el docente o la docente pueda estar como acompañando esa lectura, que a veces puede ser y generar cosas desgarradoras también en los estudiantes. Tú, Margarita, has trabajado algo bien original. Uno tiende a pensar o se instala a veces en el sentido común de uno mismo, uno tiende a repetir que la pantallización excesiva, que a veces es excesiva y sin límite, de los niños y de los jóvenes, lo que produce es un deterioro en el aprendizaje lector, en la lectura, etcétera, en la concentración, etcétera. Sin embargo, tú has trabajado en la creación de videojuegos justamente para ayudar al revés, para como instrumentos, como medios, como recurso de aprendizaje de la realidad virtual, para justamente al revés, llevar a los alumnos a lectura, a mejorar sus niveles de comprensión lectora. Me gustaría que me contaras esa experiencia. Pero es que esto viene como de una teoría que tiene que ver con rescatar las prácticas socioculturales de y los estudiantes. Entonces, por ejemplo, lo que vemos es que nuestros estudiantes ahora, nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes ahora están relacionados, querámoslo o no querámoslo, con las distintas prácticas digitales. Eso es algo que está súper presente y que no podemos obviarlo como una práctica cultural que involucra a la lectura. O sea, ahora estamos en un momento, de hecho, yo creo, en la sociedad humana, en donde la lectura, el texto escrito, está súper presente y está súper presente no solamente a través del papel, del formato como más tradicional, sino que también porque estamos todo el tiempo en YouTube, todo lo leemos en el fondo ahora en pantalla, entonces eso no se puede desconocer. Y el videojuego es justamente una práctica que es de mucho interés para los estudiantes, para nuestros niños y niñas, y entonces no se puede como obviar que lo que a ellos les interesa, de nuevo rescatando como este espacio de libertad, muchas veces tiene que ver con el videojuego. Y en los videojuegos se lee mucho, ya hay muchos videojuegos, los videojuegos tienen mucho texto, y por ejemplo yo he estado en casas de niños de 5 años, 7 años, y muchas veces sus primeras aproximaciones a la lectura, más allá de texto impreso, tiene que ver con este tipo de aproximaciones digitales. Y cuéntame, a ver, una experiencia concreta. Entiendo que, por ejemplo, hay un Hansel y Gretel, es trabajado en un ambiente virtual. ¿Cómo se va leyendo ese cuento tradicional de los hermanos Grimm en versión videojuego? A ver, trata de contarnos un poco para imaginarnos esa situación. Pero ahí lo que nosotros hicimos, esto es un proyecto interdisciplinario que estamos trabajando hace varios años ya con un ingeniero en realidad virtual, que es Pedro Vargas, y que entonces como que hacemos un trabajo interdisciplinario en donde yo como experta en literacidad, voy a decir, y él experto en tecnología, lo que hacemos es adaptar, tomar el texto y luego llevarlo a estos ambientes inmersivos, primero que nada con un trabajo que es como de digitalización del texto, de la imagen, o sea, llevar el texto escrito a imagen en un ambiente virtual, que es muy similar a un videojuego. Y lo que hacemos también es incorporar dentro de este espacio virtual
los textos. Los textos, y para mí eso era muy importante, que estuvieran los textos íntegros. Entonces tomamos Hansel y Gretel, el cuento completo, original de los hermanos Grimm, lo adaptamos un poco para algunas palabras, para que fuera como una adaptación educativa para Chile, y ese texto lo van leyendo los niños y las niñas mientras se van paseando, se van encontrando con este ambiente virtual. Ahora, ¿esta edición de Hansel y Gretel, esta adaptación, es de algunas palabras o hay una edición, algunos llaman censura o poda, porque incluso los cuentos de los Grimm a veces son bastante feroces, y para qué decir los de Perrault, pero eso quería preguntarte, ¿con qué versión finalmente, a qué versión llegan? Porque hay unas versiones insípidas también de los cuentos de Hansel y Gretel, ¿eh? Sí, nosotros tratamos de hacer una versión bien apegada al original, pero sí de los hermanos Grimm, claro, o sea que ya es una versión que es quizás un poco, no es la versión más cruda, voy a decir, pero sí, por ejemplo, hubo una discusión en el equipo sobre cómo hacer la parte de cuando Gretel empuja a la bruja en el horno, porque por ejemplo eso es algo que ocurre en el cuento, pero cuando uno lo está leyendo y la imaginación llena ese espacio, es distinto a verlo en una imagen. Y tuvimos una discusión de qué hacer, y ahí lo que yo trato siempre es de mantenernos más apegados al texto. Entonces la adaptación va más bien por el sentido de adaptar quizás algunas palabras que pueden ser excesivamente complejas, pero no tiene que ver como con censurar o modificar la historia en sí misma. Ahora, el objetivo es que ellos mejoren su comprensión lectora, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces imaginémonos, están los niños ahí con sus aparatos, sus pantallas, el cuento Hansel y Gretel que todos conocemos, ¿y cuál es el trabajo? ¿Cuáles son? Cuéntanos un poco lo que va pasando ahí para poder imaginárnoslo. El planteamiento que yo estoy tratando de implementar ahí desde el punto de vista educativo es tratar de hacer una evaluación de comprensión lectora en un ambiente virtual. Entonces lo que yo hago es que vamos poniendo el texto, y lo mismo que ocurriría en un texto escolar en donde los niños y las niñas van respondiendo preguntas durante la lectura, va ocurriendo en este ambiente virtual. Entonces tenemos un texto, una porción de texto, y luego una pregunta de selección múltiple que ellos van respondiendo. Y van avanzando por ende en el juego a medida que van leyendo y respondiendo a estas preguntas. Ahora, entiendo que esta actividad va dirigida sobre todo, me imagino, a los lectores que tienen más dificultades o los que están más retrasados en niveles de comprensión lectora, porque me imagino que para el niño que está más avanzado, no sé si puede ser un retroceso, pero puede ser visto como un juego, pero no es un avance, ¿no? ¿Es esto así? Claro, lo que nosotros hemos encontrado es que el mayor impacto que tiene este tipo de evaluación es justamente para los niños y niñas, y principalmente niños, ese ha sido varones, ese ha sido nuestro hallazgo, niños que tienen problemas de comprensión lectora, o no necesariamente problemas, pero que no han podido demostrar su nivel de comprensión lectora en una evaluación tradicional, sí puedan demostrarlo en este tipo de evaluación, porque es una práctica sociocultural el videojuego que es más cercana a sus intereses y a sus prácticas cotidianas, y por ende eso los empodera dentro de esta instancia de evaluación, y eso hace que performen o que desarrollen como el potencial de la comprensión lectora que no han podido demostrar en formato tradicional. Ahora, estos niños que avanzan en su nivel de comprensión lectora al interior de un ambiente virtual, pasan a una segunda etapa, a ver, se induce, no se induce, se motiva para que, por ejemplo, vayan después a un libro, al formato libro, o no, o quedan siempre dentro de ese ambiente virtual. Claro, yo ahí educativamente lo que yo pienso es que el videojuego como un texto, en el fondo, debería ser un texto más. O sea, no es como la idea que estén todo el tiempo, ¿cierto? Tampoco leyendo de este tipo de formato, sino que haya como una amplia variedad. Y entonces en ese sentido, si pensamos que actualmente en la escuela se leen alrededor de 10 libros de literatura escolar complementaria al año, por ejemplo, uno podría ser en este formato, dando espacio a esta libertad y acercando a estas prácticas que son más recurrentes en su contexto sociocultural.
A ver, los resultados, las conclusiones que ustedes han sacado, la investigación, me imagino que lo han hecho con, no sé, grupos pequeños, vastos grupos. ¿Cuáles son los resultados, digamos, que han tenido con estas prácticas? Nosotros esta investigación partió a partir de un fondo de investigación, o sea, un fondo de innovación de UNICEF, y se aplicó esta prueba, se hizo una prueba que se validó con 1.000 niños y niñas, y luego de eso seguimos esta investigación con un FONDAR, y ahí lo hemos seguido aplicando en distintos colegios de la región metropolitana. También ahora incorporamos a una investigadora de Chillán, a Loreto Mora, y entonces ella trajo también sus colegios de Linares y de otras zonas de Santiago. Ahora último trabajamos con 3 escuelas, y anteriormente habíamos trabajado con alrededor de 3 más. Hay, digamos, así como hay estudios positivos de esto que ustedes están haciendo, también hay estudios negativos que llegan sobre todo, por ejemplo, de países orientales, bueno, y también en Estados Unidos, en otros lugares, que tienen que ver con la adicción a los videojuegos, sobre todo algunos videojuegos, y los efectos tremendamente negativos que pueden producir, no solo el tema comprensión lectora, sino que en el tema emocional, afectivo. Hay un nombre que se les da a los adictos a los videojuegos, creo que en Corea del Sur, que se llama Kikoku, algo así. Son niños jóvenes que finalmente no salen nunca más de su pieza. Están habiendo clínicas de adicción. A ver, ¿cómo? A ver, lo interesante es que ustedes se internaron en un territorio sobre el que hay juicios negativos, hay distintas visiones, ya están entrando en una zona fronteriza que es interesante y peligrosa al mismo tiempo. ¿Cuáles son las perspectivas que tú le ves adelante hacia el futuro a esta forma de trabajar en educación con los videojuegos? Yo creo que estamos en una etapa como de transición. Yo también, esto es algo que siempre le digo a mis estudiantes, la tecnología ha avanzado con la sociedad humana. La escritura fue en un momento, cuando se creó la escritura, una tecnología, y entonces los videojuegos, las prácticas digitales son prácticas que todavía se están insertando socioculturalmente, y que efectivamente una de las cosas importantes que hay que incorporar justo a estas prácticas es la mediación. Y efectivamente, al igual que tampoco dejaríamos, ¿cierto?, que un niño o una niña leyera literatura erótica a los 7 años, ¿cierto?, porque no sería adecuado. Leer, ¿cierto?, que lean todo o que jueguen todo el tiempo tampoco es algo que sería lo óptimo, porque tienen que tener como esta amplia variedad de prácticas, pero creo que es más nocivo, o hasta ahora ha sido más nocivo en la educación, obviar estas prácticas que son tan cotidianas. Entiendo que tú también has trabajado en la creación de estos recursos de aprendizaje con realidad virtual, no solo para el tema de la comprensión lectura, sino para enseñar también Mapudungún. A ver, eso me gustaría que nos lo compartiera Margarita. Sí, ese es un equipo grande que tenemos ahí en el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y donde hemos estado trabajando. Eso también ha sido financiado con un FONDAR, y hemos trabajado en conjunto con educadores tradicionales, que son educadores tradicionales que están en aula, y eso lo pueden ver, está allá en internet, hay una página web, hay un libro también, y nosotros trabajamos de cierta manera como facilitadores para que los educadores tradicionales que tienen sus recursos tradicionales ya creados puedan digitalizarlos o los puedan llevar como a este otro formato. Y hemos acompañado ese proceso. Es decir, que los educadores tradicionales crean sus recursos pedagógicos, ellos eligen sus temas, han desarrollado ellos sus propias temáticas acorde a los objetivos de aprendizaje de la asignatura, y luego en este equipo que es interdisciplinario lo adaptamos a la realidad virtual. Estoy conversando con Margarita Alarcón, académica de la Universidad de Chile, investigadora, PhD en lingüística. A ver, me imagino que en algún momento tú tomaste el camino, lo hemos tenido, yo tuve que tomar también esa opción cuando estudié pedagogía, o tomaba el camino de la literatura o tomaba el camino de la lingüística, que a veces debieran ser complementarios en vez de... Pero tú tomaste el camino de la lingüística, y me interesa saber por qué tomaste ese camino, qué es lo que te apasionó en la lingüística, y que hablemos un poco del papel de la lingüística en la enseñanza hoy. Es que, bueno, yo creo que tomé la opción del lenguaje, y entonces el lenguaje, la literatura es una expresión más del lenguaje,
Y la lingüística, la literatura es parte del lenguaje en el fondo. Entonces, la lingüística, al menos desde la perspectiva que yo la abordé, está súper relacionada y me permitía explorar esto de las prácticas socioculturales, las interacciones de aula, por ejemplo, cómo se desarrolla el lenguaje, qué es lo que los niños y las niñas están leyendo, independiente en el fondo de que fuera educativo o no, como en un contexto más amplio. Entonces la lingüística me permitía como mirar tanto lo educativo como lo sociocultural desde la perspectiva amplia del lenguaje, que en el fondo involucra distintas prácticas que no siempre son literarias. Por ejemplo, la oralidad, ¿cierto? Las conversaciones orales también influyen. Entonces, la lingüística como que me daba más perspectiva más amplia. Es cierto que hoy día tenemos menos lectores. Tú te vas a decir, sí, menos lectores en los formatos tradicionales, pero no en otros formatos, pero que ha habido un descenso o una decadencia en la comprensión lectora, que hemos tenido como un bajón, podríamos decir, en las últimas décadas, o no, o es una idea hecha. ¿Qué dice la investigación? ¿Qué dice la literatura más científica sobre eso, y en Chile particularmente? Yo creo que esos resultados que siempre aparecen en la prensa, como la pésima comprensión lectora, etcétera, hay que cuestionar bastante del tipo de evaluación de la que provienen. Y eso es justamente como uno de los centros de lo que yo he estado tratando de hacer, que es cuestionar en el fondo la evaluación de la que provienen esos resultados. Entonces, cuando estamos pensando en una prueba como el CIMSE o como la misma PSU, son pruebas que trabajan con formatos muy tradicionales de texto, que son textos que no son pertinentes, que no son relevantes, no son tampoco significativos para los estudiantes, y entonces eso obviamente que va a impactar en la manera y el interés que yo pongo en esa lectura. Entonces la motivación tiene mucho que ver también con esos resultados, porque la motivación, claramente el estudiante tiene la motivación extrínseca de que le vaya bien en la prueba, pero eso no es suficiente para demostrar que él o ella puede leer bien si es que es algo que además le interesa o que tiene un sentido más allá de una nota o una prueba específica. Hablamos de los textos, pero en realidad habría que empezar a hablar casi del hipertexto en estos tiempos, ¿no? Es decir, que estamos en otra etapa del texto, que es interesante tal vez hablar de eso. Sí, efectivamente ahora ya se habla de la alfabetización múltiple, la multiliteracidad, que justamente comprende los distintos ámbitos que tienen que ver con la palabra escrita, con el texto escrito, pero que no están ya en formato tradicional y que están construidos de manera distinta. Entonces, el significado en estos nuevos hipertextos o en estos textos multimodales se construye no solamente a partir de texto escrito, de palabras oral escritas, sino que a partir de imágenes, a partir de video, y hay que hacer sentido en el global. Y por ende se requieren también otras habilidades que no estaban cuando estábamos trabajando comprensión lectora solamente con texto escrito. Esta experiencia que ustedes han realizado, entiendo que ganaron un fondo UNICEF el año 2015, que decías tú recién con Pedro Vargas. ¿Este tipo de experiencia se está haciendo en otros lugares, en otros países? ¿Hay algún antecedente de otra experiencia que te parezca interesante compartir, que hayas conocido y que sea análoga o parecida o complementaria a la que ustedes han hecho? En Estados Unidos, y eso lo conocimos ahí cuando nos llevaron a UNICEF el año 2018, hay varias experiencias en escuelas que están certificadas por Apple. Y las escuelas que están certificadas por Apple en Estados Unidos, y también hay algunas acá en Chile, tienen que trabajar y Apple le entrega herramientas para trabajar con distintos textos digitales y con distintos recursos pedagógicos digitales en Apple, voy a decir marca Apple, pero eso implica entonces que hay experiencias exitosas que pueden ser reproducidas a partir del uso de tecnología en general en el aula. Qué interesante. Es decir, se abre un campo, lo que me parece más interesante de lo que ustedes han hecho, que es un territorio o un espacio o un lugar donde están ocurriendo, en realidad, o pueden ocurrir actividades lectoras o lectivas, que ha sido de alguna manera negativizado, es recolonizar ese espacio, infiltrarlo de alguna manera o usarlo como una herramienta más para la lectura, y eso creo que abre posibilidades tremendamente interesantes para muchos profesores que a veces
digamos, se desesperan, digamos, de no encontrar herramientas e instrumentos para poder mejorar la comprensión lectora de sus alumnos. Margarita, yo te quiero agradecer por haber estado esta tarde conmigo paseando en el patio de la escuela, al lado de mi jardín. Felicitarte por esta iniciativa tan innovadora, tan alerta a los alumnos de hoy. Los profesores tienen que estar alerta. Gabriela Mistral hablaba, obviamente, que desde su tiempo, pero fíjate que tenía la lucidez de darse cuenta del peligro, del fastidio que puede llevar a la repugnancia, y de alguna manera veo detrás de lo que ustedes hacen el intento de combatir ese fastidio, ese hastío, esa repugnancia que tiene que ver cuando algo no hace sentido en mi vida, en lo que yo hago, y que puede, claro, ser como una especie de lastre decimonónico, que en vez de facilitar la lectura muchas veces puede constituirse en un obstáculo. Muchas gracias, Margarita, por haber estado aquí en el jardín. Son las 8:30 y saludo también al equipo con el que trabaja. Muchas gracias por la invitación, muy interesante la conversación también. Y nosotros nos encontramos de nuevo mañana cuando volvamos a abrir puntualmente a las 8 de la noche la verja de madera de este jardín. Y no se olviden la frase de Voltaire que siempre comparto al final de la emisión, al final del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. En este caso es el jardín audiovisual, podría ser, ¿eh? Es el que hay que cultivar todavía mucho más. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.